Reporte 100. Tras 8 horas de sesión en sede alterna y sin aceptar reservas de la oposición, diputados aprobaron en lo general y particular el presupuesto de egresos 2020. Avaló ya la Cámara de Diputados el presupuesto y sin la presencia del Partido Acción Nacional. Y tengo en el teléfono a la diputada Wendy Briceño Zuluaga, diputada federal de Morena, para que nos informe cómo quedó el paquete económico. Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues con gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Sí, ¿hubo oportunidad de modificar el presupuesto a favor de Sonora, Wendy? Mira, hubo oportunidad en lo que ya habíamos comentado, que en la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto que se llevó a cabo el día de ayer, se priorizó y se puso sobre la mesa que se tenía que, de alguna manera, mantener las participaciones de entidades federativas y de municipios. Y así fue como se hizo. Los números que habíamos venido comentando contigo son números similares a cómo quedaron. De hecho, quedaron un poco mejor, pudiésemos decir. Por ejemplo, los ramos 28 y 33 juntos, que los hemos venido comentando para Sonora, quedaron por 47.948 millones de pesos, o sea, casi 48.000 millones de pesos. Más de lo aprobado en 2019, que era de 46.000. Y luego, si lo desglosamos, Juan Carlos, en el ramo 28 quedaron aprobados arriba de 26.000 millones de pesos, en el ramo 33 arriba de 16.444 millones de pesos. Sí. Y también en el rubro de programa y proyectos de inversión, también se aprobó un incremento. En el rubro de las participaciones que te puedo mencionar, en realidad se mantienen básicamente. Sí, a ver, para poner en contexto al auditorio, sí, ¿qué es el ramo 28 y qué es el ramo 33? Bueno, son dos ramos a través de los cuales la federación pues también regresa, o en su caso también de lo que se recauda, de todo lo que se está recaudando a través de diversos recursos, vamos a decir, de los mexicanos, y regresa dinero a los estados, ¿no? Sí. También las denominadas participaciones, etcétera. Entonces, lo que tiene que ver con estos dos ramos de ejercicio de entidades y de municipios se está manteniendo, sí se está cumpliendo con ese compromiso que hizo la bancada de Morena, sí, toda la bancada. En cuanto a la parte de programas y proyectos de inversión, aquí también hay que decir algo que es importante. Se había aprobado para 2019 poco más de 3,000 millones de pesos. Para 2020 quedan aprobados 3,703 millones de pesos. Ahí sí hablamos de un incremento de 571 millones de pesos. ¿Sí? Y es un incremento real de los recursos por 14.2%. ¿Para qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los proyectos que aparecen como infraestructura? Aparecen temas de defensa nacional, aparecen algunos temas de comunicaciones y transportes, como algunas ampliaciones y modernizaciones, aparecen del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, aparecen algunos consultorios en Pitiquito, en San Luis Río Colorado, aparecen otras obras que ya habíamos comentado de la Comisión Federal de Electricidad, y hay otros proyectos que se comparten entre entidades en este caso. Más o menos eso es lo que aparece para el presupuesto del ejercicio de Sonora, que es coincidente. Hay otros convenios que se van firmando y que son otros recursos, pero estos convenios, Juan Carlos, como sabemos, se firman en el primer trimestre de cuando empieza el año fiscal, es decir, van a ser los 3 primeros meses de 2020 que puedan sumar más otros recursos más. Es decir, sí, es un escenario más o menos como el que... En materia de convenios, ¿cuántos recursos más estaríamos hablando entonces? Bueno, estaría el Fortasec, por ejemplo, que pudieran ser alrededor de 150, quizá 200 millones de pesos, dependería. Y hay otros más que vienen por ramo 23 que no están muy claramente estipulados. En cuanto a montos, ya sería cuestión de irlos revisando. Pero en cuanto a panorama, es más o menos lo que ya habíamos planteado contigo. Ahora, a ver, entonces son 48,000 millones entre los ramos 28 y 33, más 3,700 millones en infraestructura, en inversión.
Así es. Sí, entonces estamos hablando de 51,700 millones en total, entonces, Así es. federales. Exactamente, eso es lo que se sumaría por estos dos ramos y por el ramo de los proyectos para el estado de Sonora al momento con más claridad y como te comentaba, por un lado se mantienen las participaciones y por otro se incrementa en lo que... ¿Qué pasó con el fondo minero? El fondo minero se reorienta, porque también es verdad que ha habido como expresiones en torno a la afectación del fondo minero. El fondo minero se va a reorientar para el ejercicio directo en las escuelas, para infraestructura escolar. Ahí creo que lo que tenemos que hacer es estar sobre todo, pues digamos, con la atención para el ejercicio de estos recursos, para el fortalecimiento de esas escuelas. Es decir, creo que es un programa que tiene que terminar todavía de observarse algunas cosas, pero eso también creo que la coordinación va a ser directamente con la delegación de bienestar en el caso. Ahora, en promedio, Sonora estaba recibiendo o recibe 1,100 millones de pesos anuales del fondo minero. ¿Esos 1,100 millones se van a respetar ahora para programas educativos o de salud, como se destinará ahora este fondo? Es decir, ¿podemos contar con 1,100 millones para los municipios mineros en estos programas? El compromiso del gobierno federal es ese, es reorientar. Hay aún, y tú lo sabes, que hay por ahí todavía un recurso legal que se interpuso. Sí. Por lo pronto el recurso que ya se está radicando en las entidades es directamente en las escuelas, es con comités de padres y madres de familia, y sí, el compromiso de la federación es que lo que no se está, es decir, lo que toca al estado respectivo, se va ahora a reorientar a infraestructura educativa, ¿no? Sí, y para, digamos que ese dinero del fondo minero va a sustituir lo que habían recortado para infraestructura educativa, para presupuestar para el instituto que hace las obras en materia de educación, la ampliación de escuelas, la rehabilitación de escuelas y demás. Lo que ha sido lo que es el INAFET, ¿no? Sí, exactamente. Mira, ahí, por un lado, sí hay que precisar que no es un dinero que la entidad pierda, es un dinero que se reorienta. Eso, y digamos, sí va a tener, es decir, y las características de otro tipo de obra ya tendrían que ver directamente con la Secretaría de Educación Pública, pero en este caso es un recurso que se va a estar o que ya se está canalizando con los servidores de la Nación y con Bienestar. Yo creo que ahí Bienestar sería el que pudiese dar más detalles. Sí, pero, dime. Sí, el fondo minero era utilizado para obras de infraestructura municipal, obras de agua potable, obras de drenaje, obras de pavimentación para los municipios. ¿Cómo van a compensar? ¿Cómo compensaron ese recurso que ahora va a faltar para los municipios? Bueno, por un lado, manteniéndoles a los municipios en lo general las participaciones. El presupuesto local, a partir de la propuesta que se presenta para el caso de Sonora y que va a discutir el Congreso local próximamente, desde ahí se va a tener que ver también cómo se refuerzan algunos municipios en sus necesidades respectivas. Desde acá estamos garantizando, por un lado, las participaciones, por otro lado, como dices, este recurso que se va a estar reorientando, otros convenios que se van a estar firmando y obras específicas que sí vienen señaladas ya de antemano en el presupuesto. Sí, ahora, Wendy, ¿qué va a pasar con el Hospital General de Especialidades? Ayer hacíamos un recuento de lo que se anunció en 2017. En 2017, el secretario de Salud, José Narro, el secretario de Salud en el gobierno de Peña Nieto, anunció que el gobierno federal de Peña Nieto pondría 1,000 millones de pesos para la construcción del hospital, para la construcción y las obras alrededor del hospital y el equipamiento del hospital. La realidad es que el gobierno de Peña Nieto puso 670 millones, que es con lo que se construye el edificio actualmente, con esos 670 millones que ya tiene el gobierno del estado. Le hacen falta 330 para llegar a los 1,000 que se presupuestaron originalmente, pero otros 300 para equipamiento, es decir, más o menos 630 millones de pesos es lo que le hace falta al hospital para ser terminado. ¿Viene en el paquete económico este recurso para el hospital? Mira, como yo te lo había comentado ya, en las obras que aparecen no viene. No viene el hospital. No viene. 1, 2,
Dos, yo ayer entregué el oficio que comenté públicamente, estamos esperando una respuesta. Quisiera que me dieran una respuesta de manera oficial, sí, para poder a mi vez, de manera oficial también, hacer las consultas ante la Secretaría de Salud. Te voy a decir por qué. Porque se desataron una serie de tweets y de comentarios, pero yo creo que esa no es la manera oficial. Y si el tema se hizo público es que pues porque precisamente el gobierno del Estado lo hizo público. Entonces, en ese sentido, pues el tema y la discusión se hizo pública, pero no es la manera vía tweet ni con opinión. Yo creo que la manera es la formal, ya se entregó el oficio, a partir de ahí hacerle las consultas por escrito a la Secretaría de Salud. Yo seguí recibiendo ayer información de la Secretaría de Salud Federal, es decir, sí. yo tengo más información del tema del hospital, pero necesito primero, Juan Carlos, que sea el gobierno del Estado quien nos confirme por escrito cuál es el estatus de ese hospital. Y lo otro que yo nada más diría, en ese sentido, para que no haya confusiones, no es que los legisladores o las legisladoras nos hayamos esperado al último momento para hacer las consultas de algo. En este caso, corresponde al Ejecutivo Estatal también armar su carpeta de obras y dar los seguimientos respectivos para los temas que le interesa. Pero se le promover. entregaron a López Obrador, ¿no? En este evento que hubo en el sur del estado con indígenas, la gobernadora le entregó una carpeta que tituló la carpeta Proyecto Sonora, no recuerdo exactamente el nombre, sí, donde le entregó que esa carpeta surgió de una reunión que tuvo la gobernadora con presidentes municipales de Morena inclusive y con diputados locales. Evento, Juan Carlos? ¿Mande? ¿Cuándo fue ese evento? Hace como un mes más o menos, ¿no? Exactamente, hace un mes ya estaba muy avanzado el proceso presupuestal. Sí. Las obras y las discusiones empiezan inmediatamente. Es decir, en este momento acabamos de votar un presupuesto. Las obras, las discusiones empiezan en enero, empiezan en febrero, empiezan en marzo, inmediatamente. En septiembre, mucho del paquete está ya, prácticamente los rubros ya están construidos. Sí. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que ver también con el suficiente tiempo. Lo que trato de decir es que cada quien en la esfera o cada poder o cada orden de gobierno, pues en la esfera de su responsabilidad también tiene que hacerse cargo de esa parte. Y sí. Nosotros, bueno, por ejemplo, yo como legisladora, pues con mucho gusto y con toda la responsabilidad que me toca y la obligación que me toca, pues darle todos los seguimientos. Pero como te comento, no con un mes antes. Sí. No un mes antes. Un mes antes vuelve una discusión presupuestal ya muy complicada, porque ya hay una propuesta. O sea, nosotros recibimos la propuesta presupuestal en septiembre. Duramos todo ese tiempo discutiéndolo y, por supuesto, la discusión se va haciendo más complicada entre más se acerca. O sea, esa carpeta debieron haberla entregado en septiembre, es lo que me quieres decir, y se entregó tarde. Mucho antes, es decir, muchísimo antes. O sea, para que logremos sentarnos y concretar más cosas, los diálogos se tienen que empezar y lo hemos visto. No solo lo digo por el gobierno estatal, yo lo veo en lo general también con las dependencias federales para una serie de temas que hay que atender, que hay que dar seguimiento, que hay que observar los ejercicios de rendición de cuentas. Sí. Eso se tiene que hacer de manera permanente. Te pudiese decir que hasta tendría que ser una mesa de trabajo permanente. Ahora, yo recuerdo que el presidente en su primera gira que hizo por Sonora, o en la segunda gira, dijo que se comprometía a concluir las obras pues sin terminar, entre ellas el hospital. ¿No fue suficiente esa promesa del presidente? Yo creo que ese es un punto muy importante que tú tocas. El presidente ya hizo un compromiso de que se van a concluir, sí. Por ejemplo, obras inconclusas como los hospitales. Pues ¿por qué? Porque tiene sentido hacerlo, no se pueden quedar a medias. Eso es un compromiso público. El tema aquí nada más es observar el estatus, como te digo, que tiene ante también la Secretaría de Salud Federal. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso, no es nada más un tema de, se entiende que hay compromisos y hay voluntades políticas, y por supuesto que hay toda la voluntad de cumplir con lo que se dice, y me parece que esa ha sido una característica de López Obrador. Sí. Pero el punto también, Juan Carlos, es que todo tiene también un estatus, que si tenemos en breve esa carpeta con ese número de folio, inmediatamente también con salud vamos a poder obtener como todas las el estatus actual de esos recursos. Eso es lo que también quiero dejar muy claro, porque no es un tema de falta de compromisos ni del Legislativo ni del Ejecutivo Federal, y entiendo que tampoco del Ejecutivo Estatal, pero estamos esperando la información del Ejecutivo Estatal para este tema en concreto.
Ahora, en el paquete económico del próximo año, Wendy, Sí. ¿Han cambiado las reglas de operación de la beca Benito Juárez, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a personas indígenas? Me hizo un comentario recientemente una profesora de una escuela preparatoria que les había llegado información no oficial de que sacarían a municipios como Hermosillo, como Cajeme, de las becas Benito Juárez para destinarlas a municipios con índices de pobreza más elevados que Hermosillo o que Cajeme. ¿Seguirá siendo universal la beca Benito Juárez? Bueno, hay programas que ya se han establecido desde el principio ya con esa característica de universalidad. Sí. ¿Qué sigue? Sigue que ahora trabajemos, bueno, le toca al Ejecutivo, pero el Legislativo también tiene facultades en este tema y vamos a estar también observando y vigilando el tema de las reglas de operación. De hecho, hemos tenido contacto con diferentes dependencias porque nos han dicho también, háganos llegar observaciones de lo que los parlamentos abiertos se ha dicho, de lo que las reuniones con diferentes sectores se ha dicho. Entonces, antes, digamos, al momento no tenemos notificación de ningún cambio. O sea, sigue siendo universal. Exacto. Nosotros le estaríamos dando seguimiento y los presupuestos que se otorgaron pues tienen la característica de ser presupuestos además que son progresivos para esos programas. Ahora, ¿hay suficiencia presupuestal para soportar los programas? Entiendo que a la Secretaría del Bienestar le reasignaron, le incrementaron la bolsa que el Ejecutivo originalmente había propuesto. Así es. Sí hay suficiencia presupuestal porque parte de las efectivamente de lo que se estuvo discutiendo, de lo que se estuvo, fueron 8,000 adicionales, 8,000 millones de pesos. Sí. Entonces, sí hay suficiencia presupuestal, pero vamos a ir conociendo más a detalle algunas características. Ahora, hubo programas que por ser programas que iniciaban tenían lineamientos en principio, algunos otros reglas de operación. El compromiso que tenemos es que todos los programas tengan reglas de operación y eso también es lo que vamos a estar observando. Muy bien. Wendy Briceño, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias, Juan Carlos. Es diputada federal de Hermosillo por Morena, hablando de cómo quedó el paquete económico. Dice que habrá 51,700 millones de pesos federales para Sonora entre los ramos 28, 33 y de inversión. No viene el hospital, es lo que nos reconfirma la diputada Briceño. Reporte 100.